Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Redoblemos el trabajo y el afán, y abrazará el fuego y la caldera burbujeará. Pues sí, amigos, han hablado las tres brujas de Wall Street, Lloyd, Jamie y Timmy, han dicho que gracias a su caldera de burbujas eternas, sufriremos grandes dificultades por siempre, y que la economía y la riqueza arderán en las llamas de las brujas de las políticas de interés al cero. ¡Qué horror! ¿Stacy? Sí, Max. Aunque no lo creas, después de muchos años con tasas de interés al 0% y tal cual lo predijimos, el Banco de Pagos Internacionales de Suiza advierte que el mundo corre el riesgo de una burbuja de crédito. Según el BPI, el precio de los activos ha subido hasta un nivel desconocido en todo el mundo desde el apogeo del crédito hace 5 años y podría estar perdiendo una vez más el contacto con la realidad económica. Esa es la historia que yo considero más importante. Me encanta cuando pensamos lo mismo. Es como si nuestro cerebro fuera uno, ¿verdad? ¿Lo veo ahí mismo? Sí, es del periódico de hoy. Es exactamente de lo que hemos venido hablando. Los activos en cuestión son, por ejemplo, los bonos del gobierno, que operan a máximos históricos en 300 años en el caso del Reino Unido o de 240 años en el caso de Estados Unidos. Y el Banco de Pagos Internacionales, que ya advirtió, antes de la crisis del 2008, de que los activos eran una burbuja, vuelve ahora a dar una advertencia. Y la gente dice, las políticas de tasas de interés al 0% no causan inflación. Lo mismo que defiende Paul Krugman. Y aún así, la inflación ya aparece en los balances de los bancos centrales, porque han comprado bonos gubernamentales para crear la sensación de crecimiento económico y ahora nos dirigimos a una gigantesca crisis de los bonos soberanos, la mayor crisis de la historia, mayor aún de la crisis de los tulipanes, mayor que la crisis del South Sea, más grande que la crisis de la Mississippi Company, mayor que la del Nasdaq o de la Nikkei. Será la madre de todas las crisis, Stacy. Ellos también dicen que no se compensan las inversiones a la par del riesgo que asumen. Por eso no comprenden por qué se arriesgan tanto. Por ejemplo, los rendimientos de los bonos hipotecarios han caído a mínimos históricos. Los diferenciales de la deuda empresarial se han reducido hasta los finísimos márgenes del 2007, a pesar de que las tasas de morosidad son actualmente 3 veces más altas de lo que eran entonces por los bonos basura y 2 veces más altas por las empresas con grado de inversión. Esto se debe a la genialidad de los bancos centrales por permitir esa burbuja, quienes deberían agradecerle a Bernie Madoff, porque la genialidad de Madoff residía en ofrecer un 10% de interés anual basándose en predicciones. No ofrecía rendimientos muy altos. Por eso la gente daba por hecho que era algo seguro. Y por eso ahora, la gente da por hecho que unos rendimientos tan bajos significan algo seguro. Y no entienden que un bono con bajo rendimiento sea un bono con un alto precio. No comprende la relación entre las tasas de interés y los bonos. Si preguntamos a 10 amigos la relación entre las tasas de interés y el precio de los bonos, les garantizo que los 10 se equivocarán. Pero ya es algo establecido, una vez más, para realizar el mayor robo de patrimonio de la historia. Como ellos dicen, una parte del problema se debe a los fondos de las aseguradoras y los fondos de pensiones, porque tienen dinero que por ley deben invertir. Están obligados a invertirlo donde sea y dicen que gracias a esas tasas de interés al cero, necesitan obtener rendimientos de donde sea. Y por eso buscan por todas partes, aunque no les compense el riesgo que asumen. Con esto se repiten los acontecimientos de 2006 a 2008, cuando la superabundancia de ahorros inundaba el mundo con capital barato, comprimiendo los rendimientos y presionando a las compañías de seguros y fondos de pensiones a comprar la mala deuda de Grecia o Islandia para obtener solo un par de puntos de rendimiento que cumplieran con sus obligaciones futuras. Ese es el problema por tener a grandes bancos como Goldman Sachs, JP Morgan o el Deutsche Bank como vehículos entre la impresión de dinero por parte de los gobiernos y la economía real. Intentan depositar ese dinero en lugares donde obtienen enormes beneficios y son lugares económicamente poco seguros, pero pueden obtener grandes créditos y comisiones, y lo han hecho a una escala colosal. Por eso han destruido la economía mundial por completo.
Allá por 2007, el Banco de Pagos Internacionales publicó un informe parecido, advirtiendo sobre todo el final de la finanza de arrastre en Islandia. Y la explicación de la burbuja mágica en la economía de Islandia le ofreció al Kaupthing Bank y su economista jefe, Ásgeir Jónsson, en un artículo titulado El milagro económico islandés. ¿De dónde procede el dinero? Esto apareció en marzo de 2006, Max, y en él se destacan las distintas cosas mágicas que aparecieron en su economía tras la implantación de las reformas y los bancos de inversión que había allí por aquel entonces. Todas esas cosas explicaban por qué una economía de 13.000 millones pudo incluso comprar casi la totalidad de la banca británica. Y destaca que Islandia es un país europeo con un mercado laboral estadounidense. Puede que el país no tenga más de 300.000 habitantes, pero en términos de fuerza laboral, trabaja como una población de 500.000. Y esa era la creencia entonces. Creían que eran Superman y que cuando los mercados se les fueran de las manos, la población desarrollaría su complejo de Dios, como Lloyd Blankfein, que creía estar haciendo la obra de Dios porque le dieron el don de cometer fraude masivo. Has mencionado la finanza de arrastre, como la economía japonesa se había convertido en una economía zombie por culpa de la presión de los bancos centrales. La gente podía pedir prestado dinero a ese zombie prácticamente al 0% de interés, para invertirlo después en un país como Islandia y obtener la diferencia por esas tasas de interés. Es lo que se conoce como arbitraje de interés. Pero no hemos aprendido nada de los errores de tener bancos centrales que convierten en zombies a países y economías y crean malas inversiones y una enorme burbuja. Ahora es incluso peor. Y ellos se libran y justifican de todo, diciendo que ahora cuentan con un mejor análisis cuantitativo y con mejores algoritmos, y que tienen una mayor capacidad y un costo de capital más barato, y la erupción de la catástrofe mundial de bonos de este volcán Vesubio o este ECLA será aquí y ahora. Será espectacular. Y en ningún lugar será peor que en Londres. En aquella época solo Japón y Suiza tenían esas tasas de interés ultra bajas. Y esta cita es de una película que Max y yo realizamos en 2007, El Geyser del dinero, cuando nos acercamos a ver qué ocurría en Islandia y su economía. La cita que aparecía en nuestra película era de Glenn Stevens, del Banco de la Reserva de Australia. Algo raro sucede cuando un país del G3, refiriéndose a Japón, regala dinero. Esto provoca un efecto en los mercados mundiales, y queda claro que no es una saludable forma de continuar. Y como hemos visto, todo lo que ha pasado en casi todo el mundo se debe al colapso que provocó la onda expansiva de deuda por aquella finanza de arrastre. El crédito se congeló cuando quedó claro que se trataba de una estafa Ponzi, como la de Bernie Madoff, y no era economía real. Y la diferencia entre 2008 y hoy es que los ricos, los 1.600 billonarios o los 600.000 multimillonarios, están comprando oro, y el Reino Unido, Barclays, ya es la bóveda que almacena más oro luego de Fort Knox. La gente está comprando oro por una razón muy sencilla. Están aterrorizados, y hacen bien, porque están a punto de presenciar la mayor catástrofe mundial de la historia. Compran oro por miedo. Y aquí nos surge una pregunta. Si los bonos están a su precio máximo histórico y el oro opera a sus máximos históricos, uno de los dos no llegará al final. Y los que no llegarán serán los bonos. Me he referido a nuestra película, El Geyser del dinero. Y quiero que veamos cómo se extendió ese truculento pensamiento de los economistas como Ásgeir Jónsson en el caso de Islandia y Paul Krugman en la economía estadounidense, quien explicaba por qué el mercado de acciones ha crecido tanto, porque es un milagro económico en la economía de Obama. Volviendo al 2007, cuando estuvimos en Islandia, esto es lo que decía un adolescente que acababa de graduarse y por eso iba vestido así. ¿En qué van a trabajar? Islandia es un país mejor que Estados Unidos de América. ¿En serio? ¿Cómo es posible si solo tienen 300.000 habitantes? Creo que es porque nosotros somos tan fuertes como 3 personas. Así corrompían a los niños.
Ellos seguían la metodología y así iban peor. Los mandaban a adoptar esa metodología inútil o a tragarse esa metodología económica y, naturalmente, Paul Krugman es el brujo rodeado con las cabezas reducidas de todos los economistas con los que ha acabado y centra todo su entendimiento en una metodología y una filosofía basadas en la brujería. Quiero recordar que tras el colapso de Islandia, Michael Lewis, de Vanity Fair, fue a Islandia y escribió un artículo que llamó la atención de los islandeses, porque muchos de ellos creen en gente pequeña, creen en elfos, y también en algo que en la mayoría de los países occidentales conocemos como enanos, pero que ellos llaman Huldufolk, que significa seres ocultos. Son seres ocultos, algo muy similar a nuestra economía oculta, nuestro sistema bancario en la sombra, donde supuestamente se almacena toda la riqueza. Esta es una historia reciente de Islandia, Max. Ciudad islandesa espera haber calmado a los furiosos elfos con canciones. Esperan que los elfos y los seres ocultos de los alrededores de la ciudad noroccidental de Bolungarvík se hayan calmado tras sus recientes peligrosas travesuras y los posteriores esfuerzos de los humanos por apaciguarlos. Según parece, debido a una construcción, cayeron sobre la ciudad unas rocas, pero los habitantes pensaron que se debía a que no habían pedido permiso para construirla. Claro, son los herederos de Paul Krugman, los seres ocultos de Islandia, que viven en las grietas y fisuras del volcán, creen en la economía invisible de las medidas de estímulo keynesianas. Lo que ocurrió es que ya no cayeron más rocas después de que los niños salieran de la escuela para cantarles una canción. Ellos creen que todo acabó porque les cantaron. Y ahora quiero que hablemos de nuestro sistema bancario en la sombra, que sigue tirándonos piedras, rocas financieras y desplomes y sacudidas repentinas de los mercados que hacen desaparecer nuestra riqueza. La moneda Manchú, moneda de 1 billón. Se trata de un tuit de Edward Harrison que habla de ese concepto que se está dando en Estados Unidos para lidiar con el precipicio fiscal. Los elfos ocultos lo tiran todo al precipicio fiscal y parece que han diseñado una moneda de platino de $1 billón que mágicamente solucionará todos nuestros problemas. A eso se le llama monetizar la deuda con metales preciosos, que es lo que va a pasar de todas formas. Así que lo podemos llamar la moneda mágica de $1 billón, o el regreso al patrón oro, porque de hecho, hay gente en todo el mundo que ya comercia con oro, plata y platino, y desprecian el volcán del dinero fiduciario, dirigido por los seres invisibles de Islandia. Tercera flexibilización cuantitativa al estilo del Tesoro. Así lo llama creditwritedowns.com. El Tesoro acuña una moneda de $1 billón y la deposita en una cuenta propia en la Reserva Federal. Los activos de la Reserva y los pasivos aumentan proporcionalmente. Así, el futuro déficit del gobierno federal podría seguir llevándose a cabo acuñando monedas y depositándolas en la cuenta del Tesoro. Eso sería lo mismo que si nosotros cantáramos a los seres ocultos: Jamie, no nos mates, no nos decolores. Es la vuelta al patrón oro y al patrón plata. Dicen que seguiremos con la situación actual, pero la respaldaremos con una moneda de platino valorada en $1 billón. Por cierto, ¿por qué no retomamos el patrón de los metales preciosos? Sí, ¿por qué no? Bien, Stacey Herbert, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Quédense con nosotros. Hablaré de Alicia en el País de las Maravillas Suizas, con David Smith, de Geneva Business Insider. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de hablar con David Smith, de GenevaBusinessInsider.blogspot.com. David, hace poco hablamos de la paridad de la divisa suiza con el euro. ¿Qué novedades hay de esa paridad? Si mal no recuerdo, esa paridad se estableció en octubre del año pasado, así que solo ha transcurrido un año desde aquella decisión. Pero si observamos la situación actual de esa paridad, para mantener la relativa debilidad del franco suizo, se han mantenido las tasas de interés prácticamente al 0%, y el Banco Central ha respaldado un plan para una gran adquisición de euros. El resultado final de todo esto es que ahora Suiza tiene 450.000 millones de reservas en divisas extranjeras. Para darle perspectiva a esa cifra, podemos decir que con esa cantidad podemos comprar 2/3 de Apple, la mayor empresa del mundo, o podríamos comprar más de 2 veces General Electric. Y no se sabe la cantidad de veces que podríamos adquirir General Motors. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos manejar esa enorme cantidad de dinero?
Y se han ofrecido varias ideas. Un fondo de deuda soberana que se convertiría en uno de los más grandes del mundo, ya capitalizado con 400.000 millones, algo que sería 4 veces mayor que el que se planteaba para Libia, por ejemplo. En cambio, lo que hacemos es sentarnos con un montón de bonos papel del gobierno en países donde la solvencia está en duda. Y ya sabemos que los países implicados imprimen aún más dinero. Háblenos un momento de los fondos soberanos de inversión, David. Hay uno enorme en Noruega, que le funciona muy bien al país. Tenemos otro, según creo, en Qatar, que es muy grande y ofrece la posibilidad de utilizarlo para inversiones estratégicas en todo el mundo. Lo que usted sugiere es que Suiza podría tener uno si lo hiciera de un modo distinto. ¿Por qué no tiene un fondo soberano de inversión? Por lo que acaba de decir, da la sensación de que van a crearlo. ¿No sería para ellos algo estratégicamente favorable? Bueno, creo que en vez de reaccionar a las condiciones del mercado, no existe una auténtica estrategia, excepto la de mantener la paridad de la divisa. Creo que nadie piensa más allá. Y otra cosa que me asombra es que Suiza es un país con muchas cualidades, como votar para cualquier cosa o, por ejemplo, hasta qué hora puede el vecino dejar que su perro ladre. Pero no realizan ninguna consulta cuando alguien va y gasta 400 o 500 mil millones del bolsillo de los contribuyentes, debido a la independencia del Banco Central, que solo es independiente en sus acciones, pero no es independiente de las consecuencias que esas acciones provoquen a la ciudadanía. Respecto al Producto Bruto Interno suizo, ¿qué porcentaje representa esa cifra? Casi el 100%. ¿Y qué porcentaje de deuda tienen los balances de la banca privada respecto al Producto Bruto Interno? ¿Y del PBI público? ¿Cuáles son las cifras actuales en Suiza? La deuda pública es de las más bajas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si mal no recuerdo, un 60% en lo que se refiere a la deuda privada. No dispongo de esa información. Claro, sería una cifra difícil de saber, debido al secretismo de la legislación de la banca suiza. Y supongo que esa será una de las razones por las que no se conocen esas cifras. Sin embargo, esas leyes han sido desafiadas por países como Estados Unidos, que ha podido entrar en Suiza y está cambiando el entorno de la banca por completo. Primero, revelando cuentas secretas y usurpando las leyes que tornarían ilegal la revelación de esos secretos. Con todo, parece que se han fijado como objetivo a Suiza, mientras que, por supuesto, Estados Unidos es el mayor país del mundo, con un perverso mercado negro y operaciones bancarias en las sombras y blanqueo de dinero. Ahora sabemos que en Estados Unidos pasó lo de Wachovia, ahora Wells Fargo, cuando blanqueó $500 millones de los carteles de la droga mexicanos. ¿Ese es el lío que Estados Unidos desea que ocurra en los bancos europeos por el blanqueo de dinero? ¿Por eso se han fijado en Suiza? Sí, creo que Suiza es un objetivo conveniente, eso en primer lugar. Políticamente es muy fácil vender la idea de que Suiza es algo malo. En este momento he leído que UBS ha decidido recortar gastos. Creo que han comprendido que el entorno estadounidense será imposible para los bancos suizos y, de hecho, para la cantidad de otros bancos supuestamente demasiado grandes para caer, porque al final aparece otro círculo interior que los protege aún más y los hace más grandes para caer y se benefician de la protección de la Comisión de Bolsa de Valores, de la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías y muchas otras instituciones diseñadas básicamente para supervisar y controlar la actividad, pero que también deciden quién vive y quién muere. Y si observamos la decisión de UBS de introducirse en los negocios de renta fija o en el negocio del casino bancario, lo han hecho por prudencia con el resto, porque se han dado cuenta de que ese juego no va a durar mucho más. Es el precio que deben pagar por ser uno de los que participan en ese juego. Lo que está describiendo es la jerarquía que vemos en la mafia, donde se hunden los matones de menos rango, mientras que los capitanes de la mafia siguen en su puesto. ¿Qué hay de las empresas contables? Tras el escándalo de Enron, Arthur Andersen cerró.
porque estaban involucrados en ese escándalo. Pero parece que las 4 grandes restantes no aprendieron la lección, porque se han mezclado con el gran escándalo de HP y Autonomy, una empresa de software en el que el contable al frente de ese acuerdo cometió una grave negligencia. No vio las enormes deficiencias que parecían una escandalosa agresión para cualquiera que entienda un mínimo de contabilidad. ¿Cómo pueden escapar esas 4 grandes empresas contables a toda investigación? Da la sensación de que se escapan de la conspiración en la que están implicadas por estafar a millones de personas en todo el mundo como parte de la crisis financiera. Creo que lo que hacen es burlarse de todos mientras persiguen su objetivo, y su objetivo son los grandes bancos porque ganan unas enormes cantidades de dinero en el sector financiero, y las 4 obtienen un trato preferencial y les pagan unas importantísimas fortunas a los socios superiores. A algunos de los banqueros más importantes les hacen la vida muy fácil. Y el mensaje es que no analicen demasiado. Al principio yo fui contable público autorizado cuando las cosas se hacían de otra forma, y por mi carrera he podido ver cómo sometían a mucha presión a las firmas contables y a sus socios, y cómo les resultaba difícil trabajar a los socios, apartándolos y cambiándolos de caso. Así que podemos decir que son inmunes a la presión política. No creo que todas sean abiertamente fraudulentas, y también tienen otra herramienta. Cuentan con un organigrama, lo que significa que tienen a muchos subordinados que no saben mucho, procesando y archivando documentos y proporcionando archivos enormes que sirven para evitar que demanden a la firma, y es lo que hacen. Y si observamos a la principal agencia contable, es toda una fuente de honradez, integridad y profesionalidad llamada Comisión de Bolsa de Valores. Así que no nos debe sorprender que estos tipos puedan someter a sus grandes clientes. Usted ha dicho abiertamente fraudulentas. A lo largo de los últimos 10 o 15 años, hemos visto lo que podríamos llamar el baile del limbo de la honradez, con el que cada 6 o 9 meses se baja un poco más el nivel de lo que se considera abiertamente fraudulento, y los banqueros, los contables y los gestores de fondos bailan el limbo y se deslizan por debajo de ese nivel, y a quien lo supera se le considera que no ha cometido ningún acto abiertamente fraudulento. Y la barra sigue cambiando de posición. Las leyes siguen prescribiendo y se sigue presionando a los políticos para que firmen más exenciones. ¿Cuándo desaparecerá ese concepto de fraude de los mercados financieros? Con esto quiero decir, en lo que respecta al Banco Central, que no posea ninguna garantía en sus balances. Si no se acaba con la flexibilización cuantitativa y si no existe ningún estándar contable, ¿qué puede evitar que la economía se convierta en una cleptocracia institucionalizada, dirigida por tecnócratas y por ladrones confesos y delincuentes de Wall Street? La respuesta es nada. Si observamos el papel de los profesionales contables, ellos ya han aceptado que se puede utilizar la contabilidad según el valor razonable. En cualquier otro trabajo excepto la profesión bancaria, cualquiera se reiría de ello. También han tenido que aceptar que los bancos seguirán indefinidamente. Y si alguna de esas asunciones se pusiera en entredicho, les llevaría a una conclusión lógica. Y es que todos esos bancos quebrarían de la noche a la mañana. Hay que continuar con la mentira y en muchas ocasiones acabar con el sistema no depende de la profesión contable. Ellos son los observadores después de que se haya producido un hecho, pero los auténticos responsables son evidentemente los bancos, y los bancos centrales junto con los políticos y la profesión contable, en el mejor de los casos, no es más que un observador de una acción grotesca en el mundo financiero. Recientemente ha dicho que se usa la regulación bancaria como una herramienta de política exterior. Y justo después de que usted dijera eso, David Cameron utilizó su discurso de política exterior para promocionar la exportación del fraude de la City de Londres. Háblenos de la regulación y desregulación usadas con ese propósito.
La dificultad con las distintas aplicaciones de la regulación es que ya no hay nadie del sistema que confíe en nada y se han dado cuenta de que todo acaba en una decisión personal, como si le gustas a este tipo o si le gustas a esta empresa o si estamos jugando adecuadamente, etcétera, etcétera. Déjeme que lo interrumpa, pero lo que usted describe es la corte real de cortesanos y delatores. Se está remontando a la Edad Media, así que nos hemos perdido todo el periodo de la Ilustración en adelante. Más bien creo que hemos vuelto a los tiempos del emperador Nerón, donde hay gente del sector financiero que puede apuntar hacia abajo con el pulgar para destruir instituciones importantes. Lehman es un ejemplo clásico de cómo un pequeño grupo de personas muy poderosas puede destruir una institución. Y todo el mundo sabe que un evento como el de Lehman puede ocurrir en cualquier momento, concretamente todos los bancos e instituciones y compañías de seguros, y otros que saben perfectamente que pueden acabar con ellos y arruinarlos, y pueden ser los siguientes en caer. Por eso todos siguen jugando, como en Alicia en el País de las Maravillas, cuando seguían bailando, esperando a que llegara la medianoche, mientras deseaban que no llegara nunca. Parece Alicia en el País de las Maravillas Económicas Suizas. David Smith, gracias por haber venido a Kaiser Report. Ha sido un placer, muchas gracias. Y eso es todo en esta edición de Kaiser Report, junto a Stacy Herbert y que les habla. Quiero agradecer a David Smith de GenovaBusinessInsider.blogspot.com. Si desean enviarme un correo electrónico, háganlo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Adiós.